¿Y si en los próximos 10 minutos sales con todo preparado para el airdrop con más potencial del ecosistema cripto? No te estoy hablando de una shitcoin o un proyecto sin futuro. Te hablo del token de base, la red construida y respaldada por Coinbase. El tiempo para posicionarse es ahora, y yo te voy a mostrar la estrategia para que consigas los puntos más valiosos. Hola a todos, soy Álvaro, y si te quedas conmigo te prometo que hoy tu wallet estará etiquetada como elegible para el airdrop de base. ¿Por qué base? Porque su misión es traer a miles de usuarios on-chain, y el equipo de Coinbase ha dejado muy claro que la elegibilidad se basa en la calidad de tus acciones, no en la cantidad. Quieren constructores, por eso no es solo un vídeo, es una serie completa. En este primer vídeo vamos a hacer lo más importante, completar los 10 pasos obligatorios del día 1. Son las interacciones críticas que te darán el estatus de usuario serio. Prepara tu wallet que empezamos ahora mismo con el primer paso esencial. Comenzamos con el paso número 1, que es instalar la wallet. Tu billetera de elección para este ecosistema es la Coinbase Wallet. Descárgala y crea tu cuenta. Tienes dos formas para poder instalarla. Puedes elegir la que quieras o usar ambas opciones simultáneamente. La primera opción es descargarla desde tu teléfono móvil a través de Play Store o App Store. La segunda opción es instalar el plugin para tu navegador de Chrome o Brave. Recuerda, muy importante, guarda tu frase semilla en papel, nunca la compartas y nunca la digitalices. Paso número 2. Bridgea fondos. Vamos a utilizar Relay Link y os dejo el enlace oficial en la descripción. Con este paso matamos dos pájaros de un tiro, ya que también se rumorea que podría tener su propio airdrop. Conecta tu wallet y envía unos $20 en Ethereum desde la red de RC20 a la red de base. Confirma la transacción y esto te pone en el mapa de base como usuario de valor. Paso número 3. Iremos directamente a On-Chain Score. Conecta o pega tu billetera y anota la puntuación que te da base. Este será un punto de partida cuya meta es alcanzar un mínimo de 60 puntos o más. Esta web nos servirá como métrica durante todo el progreso del airdrop. Paso número 4. En este paso harás un mint para conseguir un nombre dentro de la red. Ve a la web de Base Names y registra tu dominio. Regístralo y después márcalo como primary. Si por alguna casualidad ya tienes un dominio dentro de base, renuévalo. Os dejo un tip. Elige un nombre de 10 caracteres o más y el coste será de apenas unos 40 centavos, ya que si eliges un nombre con menos de 10 caracteres puede costarte $5. Paso número 5. Unirte a la waitlist de Base App. Es un paso muy sencillo, donde solamente debemos de colocar nuestro email y confirmar. Cuando te den acceso, vincula tu cuenta de Coinbase, completa tu perfil y usa Earn para publicar a diario. Por último, únete a su Discord oficial para buscar una invitación. La Base App te dará un multiplicador de puntos garantizado. Paso número 6. Esta vez crearás un contrato. Harás un deploy sencillo para dejar huella en base, dando a entender que tu intención es construir dentro de la red. Así nos ganaremos el rol de builder. Solamente deberás conectar tu wallet, elige el meme contract básico y despliega en base. El coste del gas es muy pequeño. Con una vez te vale, después revoca permisos si no lo vas a volver a usar, más que nada por seguridad. Paso número 7. Reclama roles iniciales en Wild. Conecta wallet, Discord, Twitter, pulsa Verify y reclama los roles activos. De este paso os haré un vídeo dedicado explicándoos qué debéis hacer para poder conseguir todos los roles de Wild, ¿vale? Paso número 8. Plataforma de Zora. Conecta tu wallet, pulsa Create, sube una imagen y pon una descripción corta minteando en base. Esto te cuesta unos 50 centavos y te etiqueta como creator, sumando puntos adicionales a la red. Paso número 9. Utiliza Farcaster, la red social Web3 que Base está integrando. Crea un post o explora las mini aplicaciones, ya que esto te dará el sticker de usuario nativo. Paso número 10. Este paso es el más avanzado ya que crearás tu propia mini app. No te asustes, la documentación de base te da una guía sencilla para crearla. Esta interacción demuestra un nivel de compromiso altísimo con la red. Ya estás dentro y con todo listo. En el próximo vídeo vamos a operar de verdad. Swaps en Airdrop y Uniswap. Primer depósito en AVE. Cómo usar Earn en Base App y roles que cuentan hoy. Además, haremos un vídeo dedicado directamente para Zora y Farcaster. Este es el primero de varios vídeos sobre el airdrop de base. Hay mucha información y la vamos a masticar juntos, paso a paso, para que cualquiera pueda seguirla. Si te ha servido, suscríbete, deja día 1 en comentarios y comparte este vídeo con tu grupo. Soy Álvaro de Mirmi Crypto y seguimos.